Universidad Nacional Siglo XX, subsede Colquiri, carrera de Derecho, materia Derecho Constitucional. Docente, Dr. Juan Carlos Cuenca Choque. Universitario, Nelson Ramírez Rodríguez. Presenta audiolibro. Tema 26. La propiedad intelectual y otras. 1. Propiedad intelectual. El artículo 102 dispone que el Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos en las condiciones que determina la ley. Al exponer el concepto de propiedad, dijimos que comprende todo lo que es susceptible de adquirir un valor económico, sea corporal o incorporal, caso este de la propiedad intelectual, que puede ser literal, artística y científica. Este tipo de propiedad tiene un fundamento ético y jurídico incuestionable, dice Bielsa, pues es resultado del más personal, respetable y elevada actividad del hombre. Los derechos de autor están declarados y protegidos en todas las legislaciones. Hubo un tiempo en que se afirmaba que, no siendo materiales el pensamiento y las ideas, no eran insusceptibles de apropiación, siendo más bien patrimonio común de la humanidad. Luego se concedía al autor derechos sobre sus obras, pero solo por un tiempo limitado, y después pasaba a ser propiedad común. La ley número 1322 del 13 de abril de 1903, abrogado y sustituyó a la ley del 13 de noviembre de 1909, que estuvo vigente durante 83 años, dispone que los derechos de autor recaen sobre obras literarias, artísticas y científicas, que estos derechos son de orden moral y patrimonial y nacen con la creación de la obra, sin que sea necesario registro, depósito ni ninguna otra formalidad para obtener la protección reconocida por la ley. Artículo Ley 2. Aclara que el autor tiene sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescindible e irrenunciable. Artículo 14. La propiedad legal se extiende durante toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, en favor de sus herederos. Artículo 18. Sin embargo, el Estado podrá decretar la utilización por necesidad pública de los derechos patrimoniales. Artículo 25. El artículo 58 dispone que el patrimonio nacional está conformado por las obras de autores bolivianos que salen de la protección del derecho patrimonial privado, como las obras folclóricas y de cultura tradicional de autor no conocido, las de autores que hayan reconocido a sus derechos o hayan fallecido sin sucesores ni causaambientes, así como aquellas cuyos plazos de protección hayan fenecido. El artículo 63 crea el Registro Nacional de Derechos de Autor a cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que depende del Instituto Boliviano de Cultura, que a su vez depende del Ministerio de Educación y Cultura. En el campo internacional rigen en esta materia las convenciones de Berna, la Interamericana de 1946, la Universal de 1952 y el Acta de París de 1971 sobre derechos de autor. 2. Propiedad industrial. Está constituida por los inventos de la industria y otros campos donde la investigación científica y tecnológica incorporan
nuevos procedimientos, máquinas y materias que acrecientan la productividad y mejoran la calidad de los productos, bienes y servicios por los nombres comerciales y marcas de fábrica. Los derechos de propiedad de los inventos, a una vez patentados, registrados en las oficinas de la propiedad industrial, corresponden a sus autores, inventores, por un lapso de 15 años, quienes pueden otorgar licencias convencionales para su explotación industrial o comercial y enajenarlos en todo o en parte conforme a sus intereses. El artículo 463 del Código de Comercio reconoce como modalidades de propiedad industrial a los inventos, modelos y dibujos industriales, marcas de comercio, de fábrica, agrícolas y de servicios, nombres, enseñas, avisos, rótulos, etc. No son patentables, dice los principios y descubrimientos puramente científicos. Rigen de esta materia las siguientes disposiciones. Código de Comercio, artículo 463, 69, 83 y 485. Ley del 12 de diciembre de 1916. Código de Comercio del 13 de abril de 1963. Ley del 22 de noviembre de 1963, del 30 de mayo de 1939, numeral 4320 del 16 de febrero de 1956, numeral 5470 del 6 de mayo de 1960. El nombre comercial legalmente inscrito corresponde el exclusividad a un negocio y comprende el nombre individual del comerciante o la razón social o denominación de la sociedad. Puede transmitirse conforme a la ley, artículos 470, 474 del Código de Comercio. Las marcas de fábricas son signos, dibujos, números, letras, marbetes, rótulos, monogramas, franjas, timbres y sellos, grabados, escudos o divisas, estampados, relieves, viñetas, envases o nombres, porque sus caracteres especiales distinguen un producto o mercadería de los similares de su clase o especie. Artículos 475, 482 del Código de Comercio, ley del 15 de enero de 1918, del 30 de mayo de 1939, numeral 776 del 20 de abril de 1946, numeral 4320 del 16 de febrero de 1956, numeral 4851 de 4 de febrero de 1958, numeral 5470 del 6 de mayo de 1960, ley del 22 de noviembre de 1963, numeral 7255 del 21 de julio de 1965. 3. Propiedad arqueológica, histórica y documental. El artículo 99 dice que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable y imprescriptible, que el Estado garantiza su registro, protección, restauración, promoción y difusión, que la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, así como la del culto religioso y del folclore, forman parte de ese patrimonio. El artículo 3 de la Ley
del 8 de mayo de 1937 define lo que debe entenderse como monumento nacional. El numeral 5918 del 6 de noviembre del 61 determina que son monumentos y obras de arte, monumentos y piezas históricas, monumentos y piezas arqueológicas, así como las atribuciones de las Direcciones Nacionales de Cultura y Antropología. El numeral 8396 del 19 de julio del 68 declara propiedad del Estado la música folclórica, la producida en grupos campesinos y folclore en general, cuyos autores no se identifican, y los de autores fallecidos hace 30 años y más. 4. Ciencia, tecnología y investigación. El artículo 103 obliga al Estado a promover el desarrollo de la ciencia y de la investigación científica, técnica y tecnológica, en coordinación con las universidades, empresas productivas y de servicio, públicas y privadas, nacionales y pueblos indígenas originarios campesinos. 5. Propiedad de los extranjeros. El derecho de propiedad de los súbditos extranjeros en Bolivia está sometido a las siguientes limitaciones. Inciso A. Jurisdicción. Se aplica las leyes bolivianas a las empresas y súbditos extranjeros sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas. Artículo 320, numeral 2. Se trata del ejercicio de la soberanía interior o imperio del orden jurídico nacional sobre todo el territorio de la República, sin interferencias extrañas que a título de derechos privados podrían detener, mezclarse en la decisión de nuestros propios asuntos. El mismo artículo dice que las relaciones económicas con estados y empresas extranjeras se realizan con independencia, respeto mutuo y equidad, en las mismas condiciones que para los bolivianos. Agrega que se dará prioridad a la inversión boliviana frente a la extranjera y se promoverá el consumo interno de productos hechos en Bolivia. El DSD del 4 de julio de 1887 dispone que el gobierno boliviano no permitirá reclamaciones diplomáticas ni la interposición de personería de agentes públicos de otros estados en asuntos de intereses privados, mientras los interesados no hayan ventilado sus derechos ante la justicia competente boliviana. Gracias.